California. Y en este momento ha llegado pues el espacio para tener una entrevista para poder entender este fenómeno migratorio y también cuál sería el impacto de estas nuevas leyes. Andrés, vamos a tener con nosotros en este momento a Fernando Neira. Él es analista en temas migratorios y vamos a abordar precisamente este tema que lo conversamos fuera de cámara. Es un fenómeno que se da y de hecho incrementa a finales de este año, pero hoy vemos un panorama bastante diferente y podría ser esto una consecuencia. Así que bienvenido, Fernando, le saluda Lubianca. Me gustaría consultar e iniciar con esta pregunta. ¿Qué impacto está teniendo este nuevo paquete de leyes contra los migrantes? Muy buenas tardes, Lubianca. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todas y todos los televidentes. Sí, evidentemente asistimos a una de las leyes quizás más terribles que se ha dado en la historia norteamericana contra los migrantes. Esta va a ser una ley que de llevarse a cabo esta SB 4 que se tiene pensada para marzo del próximo año, que va a implicar para los migrantes un proceso de agresión porque lo que busca es criminalizarlos, se les va a criminalizar, esto va a llevar a la separación de familias, a que haya perfilamiento social, es decir, estamos asistiendo a una ley supremamente delicada, supremamente grave, que va a afectar a todas estas personas que han buscado, buscan protección en los Estados Unidos y que de alguna manera con esta ley lo que se le va es a inhibir esa posibilidad de búsqueda de asilo y de protección humanitaria, que es lo que muchos migrantes buscan en los Estados Unidos. Licenciado, le habla Andrés Estrada. Información importante que hay que detallar. Esta ley, firmada en Texas esta semana por el gobernador republicano Greg Abbott, entra en vigencia hasta marzo. De aquí hasta marzo muchas cosas pueden pasar. Usualmente las leyes migratorias, qué hacer con los migrantes, es algo que hace el gobierno federal. Por gobierno federal nos referimos al gobierno de Washington, el gobierno de los Estados Unidos, que en estos momentos está dirigido por el demócrata Joe Biden. ¿Habrá entonces una pelea entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Texas? ¿Podría llegar eso hasta la Corte Suprema de Justicia? Licenciado, ¿cuál es su opinión? Sí, indudablemente. Aquí ya organizaciones civiles han comenzado a agendar demandas contra esta ley y esto, digamos que es un primer derrotero. En segunda instancia, esto va a confrontar necesariamente al Estado federal, a Biden con el gobernador, porque finalmente aquí se están usurpando funciones del gobierno norteamericano, dado que solo puede el nivel federal, las autoridades federales, decidir o decidir en términos legislativos de esta manera, no un Estado. Entonces va a haber una confrontación política, va a haber una confrontación jurídica que no dudamos que llegue a la Suprema Corte porque, insisto, ya hay varias organizaciones civiles que han comenzado a manifestar su inconformismo y que van a implementar demandas. Entonces, esta es un round más, es una pelea más entre los gobiernos republicanos y el presidente Biden en esa pelea por el manejo de la migración de hispanos y la migración latinoamericana que llega a los Estados Unidos. También, licenciado, queríamos consultarle dentro de estos paquetes para que los televidentes puedan comprender un poco más acerca de la magnitud de lo que se viene para el próximo año 2024. Hay una ley llamada SB 4, según algunos analistas, y han pues indicado de que una persona entra de manera ilegal, comete un delito menor, pero si vuelve a ingresar sería un delito grave. ¿Qué connotación tiene esto para usted? Bueno, es que es muy delicado porque aquí esta ley lo que está facilitando es que la policía pueda arrestar a cualquier persona que considere sospechosa de no tener documentos, ¿no? De estar de forma irregular. Entonces, la policía tiene esta potestad que de por sí es grave y se le está dando una potestad a los jueces para deportar a estos migrantes, lo cual es supremamente inconstitucional. Entonces, es lo delicado de esta ley que autoriza a la policía para asumir acciones en contra de los migrantes bajo el supuesto de seguridad para el Estado. Entonces es muy delicado por eso, porque es darle poder a la policía, darle poder a los jueces para que con o sin elementos puedan expulsar a las personas migrantes del territorio tejano, incluso a los mismos norteamericanos, porque en la medida en que no tengan documentos también podrían ser deportados hacia México.
La ley SB4, una ley firmada esta semana por el gobernador de Texas, que claro, hace la simple entrada hacia los Estados Unidos como algo ilegal, lo criminaliza, permite la detención de ese migrante, ojo, por las autoridades de ese estado y no las autoridades migratorias federales, que es lo que usualmente pasa y lo que generalmente se ha hecho. Licenciado, específicamente sobre esta ley, hablando un poco sobre ese año electoral que se viene en el 2024, un año electoral donde los republicanos están utilizando cada vez más la carta de la migración y lo hemos visto a lo largo del año. En Florida también, recordemos, hubo una ley en contra de los migrantes, un gobernador republicano también en Florida y ahora vemos otra acción desde otro de los estados que dominan los republicanos. Veremos en el 2024, según su opinión, que crezcan este tipo de leyes en más estados republicanos, que crezca la retórica en contra de los migrantes, porque incluso recordemos declaraciones que recientemente dio el expresidente Donald Trump, también quiere ser el candidato de los republicanos en estas elecciones, diciendo que los migrantes envenenan a los Estados Unidos, envenenan el alma de los Estados Unidos. ¿Veremos un recrudecimiento en contra de los migrantes, tanto en retórica como en acciones este año, licenciado? Indudablemente. Recordemos que nomás esta ley, la SB4, es una adaptación de lo que fue la ley en Florida, la ley SB 1718, ¿no? Que provocó un éxodo enorme de personas indocumentadas y que muchas fueron arrestadas. Entonces lo que vamos a ver es en ese juego político de utilizar a los migrantes como un beneficio para las elecciones del próximo año, que podemos ver en otros estados también emitiendo leyes similares, y vamos a ver una actitud más agresiva de parte de estos estados que son gobernados por republicanos, porque esto es caldo de cultivo para que va a favorecer especialmente a Donald Trump con miras a su elección presidencial. Entonces, lastimosamente, aquí de nueva cuenta los migrantes entran a ser una carta que utilizan los políticos, no porque les interesen las personas ni solucionar sus problemas, sino para lograr resultados electorales, ¿no? Entonces es muy peligroso lo que está pasando, pueden venir cosas más delicadas, acciones más violentas para los migrantes, y en ese sentido pues alertamos a las personas a que tengan más cuidado, porque sí se vienen tiempos muy difíciles por el periodo de elecciones en los Estados Unidos. Ahora, licenciado, más allá de la retórica y las aspiraciones políticas que puedan tener estos gobernadores republicanos, también es una realidad que sí existe un aumento en el número de migrantes irregulares que están ingresando hacia los Estados Unidos en diferentes estados. Claro ejemplo de lo que está pasando en Nueva York. Nueva York, un estado dominado por los demócratas que aún así se ha visto inundado con estos migrantes, y hemos visto al alcalde de Nueva York, Eric Adams, un demócrata, hablando también sobre la migración y que su estado, que repito, es un estado demócrata, al igual que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablando en contra de los migrantes y que es una situación que no pueden controlar. Eso podría entonces hacer que el tema no solo se quede entre los republicanos y como una retórica de los republicanos, sino que también los demócratas no sean tan promigrantes como lo han hecho otra vez por ese claro aumento en las cifras que se está viendo. ¿Cuál es su opinión? Sí, lamentablemente estamos asistiendo a que en los últimos 5 años se han disparado los flujos migratorios que han llegado a los Estados Unidos. Recordemos que estas caravanas y todo lo que es ese proceso migratorio que está atravesando por el Darién nos está hablando de miles de personas que están atravesando el Darién, que están atravesando Centroamérica y que buscan llegar a los Estados Unidos. Entonces, es un panorama muy preocupante, es una situación que lo que está determinando es entonces este cruce masivo hacia los Estados Unidos, y que incluso, como ustedes bien plantean, en los estados gobernados por los demócratas ya la presencia de migrantes es muy fuerte, y obviamente eso en el electorado pues no cabe bien, porque finalmente lo que se ve es la falta de manejo del tema de la migración. Entonces, no dudamos que también en algunos estados demócratas haya una predisposición a esta presencia masiva de migrantes y pueda costarle en esos estados las elecciones a los demócratas. Muchísimas gracias al licenciado Fernando Neira, analista en temas migratorios, por concedernos este espacio acá en TN23 para poder entender qué está pasando con este fenómeno migratorio, pero también las consecuencias que van a tener ya con este paquete de leyes que han anunciado las autoridades en los Estados Unidos. Así que vamos a seguir con más de mucha información que tenemos preparados para todos ustedes acá en TN23.